en la Biblia hay la expectativa de fe y la expectativa de obediencia. Ok. Este es el momento cuando yo puedo hacer un poco de desvío para decir que hay una dinámica en la Biblia de una interacción entre fe y obediencia. Okay, uno puede decir donde en la Biblia habla de las dos cosas juntas, y obviamente estamos hablando de Santiago 2. La fe sin obras es muerta. Okay, y justamente hay gente que dice que la gracia de Dios es dada gratuitamente y el cristiano no tiene que hacer nada. Y después dicen, pero tiene que levantar la mano y aceptar a Jesús. Y el tema es, ¿hacemos o no hacemos? Ok, es una falta de comprensión. El versículo citado, Romanos 3:24, justificado por la fe. ¿Dónde está mi Biblia? Es un buen versículo examinar para que sepan. Eligió Romanos 3:24. Quizás yo dije Santiago, pero Romanos. No, dijo Romanos. Ok. Romanos 3:24. Y es importante que entendamos bien este versículo. Y es importante que uno esté capaz de explicar este versículo a sus amigos que no saben. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el versículo, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, esto, voy a ponerlo así. Esto dice justificados y ahora entendemos que está hablando de la doctrina importante que es la justificación por fe. La justificación es cuando Dios nos limpia del pecado. La limpieza del pecado no es algo físico, porque tenemos Romanos, 1 de Pedro 3:21, que dice el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no por el lavamiento de impurezas. No, Claro, no quitando la impureza de. También, mi memoria no es. Porque yo soy viejo, mi memoria, mi memoria me falla, parece. Primero Pedro 3:21, un versículo también que es importante. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Para que sepan, la limpieza del pecado no es como un baño donde nosotros nos bañamos físicamente y de repente somos limpios. El bautismo es una limpieza espiritual que es posible porque Dios nos limpia de nuestros pecados. Es obra de Dios en nosotros. Okay, la importancia de esto es que Dios es dispuesto de limpiarnos de nuestros pecados, como vemos en Isaías 1:18, que también dice, justamente yo comencé a hablar de saltar de un versículo a otro, ya estoy haciéndolo, pero
Ok. Usted puede decir hipócrita. Ah, ah, ok. A mí me encanta Isaías 1:18. Ok, leyendo el versículo, yo voy a decir después por qué me encanta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y, porque me encanta, porque es como Dios está diciendo, siempre aquí a mi lado conversando. Puedo hacer blanco, libre de pecado, blanquecido. Ah, te puedo perdonar. Ah, y, ah, y mostrando la disposición de Dios de querer um, limpiarnos del pecado. Okay, volviendo a Romanos 3:24, un versículo que debemos considerar con importancia, porque mucha gente no entiende lo que está pasando en Romanos 3:24. Okay. Para defender mi punto que la gente entiende, que dice la gente en Romanos 3:24 nos enseña que Dios uh, uh, puede justificarnos y dice que nos justifica gratuitamente. Y esto significa, dicen ellos, que no tenemos que hacer nada. Y allí en la frase, en el mismo versículo, tiene una frase mediante. Y mediante significa por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así, si no tienes la redención que es en Cristo Jesús, Dios no te está justificando gratuitamente. ¿Y cómo podemos explicar esto dentro del versículo? ¿Qué está pasando en el versículo que explique lo que está pasando aquí? Y la respuesta es, tenemos dos perspectivas. Una perspectiva es la perspectiva divina, otra perspectiva es la perspectiva humana. Hermano, aprovechando la introducción, yo lo que veo en Romano y en 1 Pedro 3:21 habla de la iniciación, ¿De la qué? como iniciación. Iniciación. Sí, los dos pasajes están hablando como iniciación, pero yo citaría Hebreos 5:8. La persona que ya está iniciada, ¿cómo va a ser salva? Yeah. Um, Porque aquí yo lo veo que uno es justificado, que uno es limpiado, etcétera, pero como está pasando de una transición, de un lugar a otro, como lo que explicaba usted en Colosenses 2:13, está siendo trasladado. Pero ya, estás en Cristo ahora, pero ahora tú tienes que vivir en yeah, Cristo. No solamente ser cristiano, sino estar ahí, caminar. yeah. Ahora me da la pregunta de, nosotros estamos hablando de llegar a la palabra de Dios y entender las cosas de Dios. Y uh, yo, si no me equivoco, yo estoy ocupando el versículo 3:24 como un ejemplo de cómo la gente entiende mal el versículo. Y por eso yo estoy dando una explicación del versículo. Okay. Yo creo que esa es la idea que estoy comunicando, si no me equivoco. Si no estoy comunicando bien esto, eso me da una preocupación. Pero el tema es si, en responder lo que estás diciendo. La pregunta sería si debemos considerar
que la obra de Dios de justificarnos, si tú lo ves como una sola vez en el inicio, como de ser bautizado, o también en 1 Pedro 3:21, la acción de Dios en bautizar, en el bautismo, la acción de Dios en bautizar, en el bautismo, es limpiarnos del pecado. Esa es la obra de Dios en nosotros. Es la verdad que esto pasa cuando uno llega a ser cristiano en el bautismo. Pero yo tendría dificultad diciendo que es la única vez que Dios nos perdona nuestros pecados. Porque el cristiano, después de bautizarse, puede seguir haciendo pecados y necesita pedir perdón de Dios para eliminar esto. Entonces, no niego lo que está diciendo desde el inicio en cuanto a ser justificados, en cuanto a ser purificados del pecado. Pero yo tendría cuidado de pensar que, yo no estoy acusándote, yo tendría cuidado de pensar que es la única vez que la actividad salvadora de Dios es activa en el cristiano. Yo creo que todo el día necesitamos perdón de Dios, pero ese es otro tema. Okay. Sí, estoy de acuerdo con eso, hermano, porque hemos hablado de 1 Juan, en donde es un proceso permanente que va a durar todo el resto de nuestra vida, pero en el bautismo es la iniciación. Me refería a yo que estoy de acuerdo que es la iniciación. es la iniciación, ahí empieza el proceso. Entonces, más bien yo apuntaba a buscar pasajes explícitos, donde dice que tenemos que obedecer la fe para ser salvos y no es suficiente con solo creer. Pero estás confundiendo un punto. ¿Mm? Yo estoy ocupando 3:24 para explicar cómo la gente entiende mal porque no presta atención a lo que está diciendo el texto. Bien. Y esto es porque estoy mirando a 24. ¿Por qué? Porque da dos perspectivas, dije yo. Y una perspectiva es de Dios y otra perspectiva es humana. Ok, ¿cuál es la perspectiva divina en versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y la gracia de Dios, la gracia de Dios aquí es la misma cosa que encontramos en el Antiguo Testamento por la palabra Gesed, que es el amor misericordioso de Dios, o la misericordia amorosa de